excelente. Gracias aquí a los camarógrafos. Un besito porque siempre están al cuidado de nosotras. Hoy venimos con una sección bastante interesante, Dani, una sección que me encanta, una sección informativa. Y tenemos a nuestra doctora. Por favor, le damos la bienvenida a nuestra doctora Sandra Someta. Buenos días, doctora. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como todos los martes, de nuestra área íntima, ¿verdad? Y es el tabú del área íntima. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver o que tenemos que tocar en ese momento? Sí, doctora, perdón No, que dale, le interrumpí, dale. pero sí, fíjese que a mí me parece muy interesante este tema porque hemos crecido en una sociedad muy machista. Hay que aceptarlo, y es así, una sociedad muy machista, donde a veces hasta nuestras propias mamás son un poco machistas. Entonces, ¿qué pasa? Crecemos con la idea de que nuestra área íntima no se ve, no se toca, que no podemos tener quizás completo control de lo que sucede. Y es que, ¿por qué hablamos de esto? Porque pueden haber muchas síntomas o formas de identificar problemas que a la larga nos van a traer muchísimas consecuencias malas, enfermedades, con solo ver nuestra área íntima. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy, de esos tabús que existen acerca de nuestra área íntima. Usted puede ser parte a través de WhatsApp con sus preguntas. El Exacto. área íntima como tabú para muchas mujeres. Y estábamos hablando con la doctora que una de esas tabú es la autoexploración. Y la autoexploración no solo significa placer, sino que también hay que tocar y hay que ver para saber si todo está normal. Exacto, chicas. Todo lo que han tocado es exactamente lo que nosotros tenemos que saber. Primero, cuando nosotros nacemos o cuando estamos pequeños, como siempre en la casa nos enseñan a que no se tiene que ver, no se tiene que tocar como señorita. Y en cambio al hombre se tiene que autoexplorar. Entonces realmente es bien importante porque nosotros podemos identificar cualquier patología o cualquier problema desde una niña chiquitita. Problemas de sinequias, por ejemplo, o problemas de resequedades, problemas de lesiones que nosotros no lo sabemos identificar, problemas de flujos que nosotros no podemos identificar o que no sabemos que la niña tiene. Entonces es bien importante nosotros como padres explicarle a los niños cómo debe de examinarse o cómo debe de verse su área íntima, o nosotros examinarlos cuando están pequeñitos, cuando tienen 6, 7 años, que ya están teniendo sus cambios, que ya están teniendo su desarrollo, por ejemplo. Cuando estamos adolescentes, lo importante que debemos de hacer es porque ya viene nuestro primer periodo menstrual, nuestra menarquia. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos cómo estar preparados para ese primer momento, porque muchas madres no saben cómo explicarle qué significa su primera menstruación, no saben cómo explicarle. Muchas madres lo único que le dicen, hay que ponerse esta toallita, cada mes te va a venir, y hasta ahí se acabó todo. Sí. Pero es mucho más que solamente eso. Realmente nosotros debemos de explicarle qué significa nuestra primera menstruación, qué significa que todos los meses veamos nuestra menstruación. No explicarle un ciclo menstrual completo de anatomía, pero explicarle por qué es la importancia de cuidarse su cuerpo y su área genital. Por supuesto. Fíjate que yo les voy a contar, Dani, doctora, y me da risa porque yo tengo una niña de 4 años. Eso que le conté afuera del aire no lo voy a contar, voy a contar otra cosa. Mi niña está pasando por un problema de sinequia, que es que se te pegan los labios, y estamos en un proceso. Le ponemos una crema. Entonces, ella ya ha escuchado cuando hablamos del periodo en la casa, yo le he explicado porque ella me ha visto las toallas sanitarias y me dice, ¿por qué usas eso? A ti también te va a venir el periodo. Entonces yo medio le he contado, y un día fue al baño después de que le puse la crema y cuando hizo me dice, mamá, me vino el periodo. Y yo me asusté, salí corriendo porque yo me imaginé lo peor. No, era la cremita que había quedado en su bloomer para ir al baño. Entonces, pero ella ya relaciona, ya tiene un poco de conocimiento. Es importante que nosotros perdamos el miedo a informar a nuestros hijos, porque si usted como papito o mamita no le informa, no lo dude que en internet de otros también. Niños van a tener la información. Y ahí entramos a una crisis porque también se pueden desinformar, o sea, o hacerlo de una manera mala, exacto. Entonces, ¿cuál es la mejor forma, doctora, para empezar a romper esos tabús? Por ejemplo, primer tabú, el área íntima no se toca. Tú como mujer no podés... Ni tocar, ni y ver. dejemos de lado el lado del placer, ¿ok? Hablemos
como tal de Como sentir, salud. por ejemplo, si tenemos alguna Irritación, o por sí. ejemplo, a veces hay granitos que se deben a diferentes enfermedades, doctora. ¿Cómo empezamos a hablar acerca de eso? Exacto, eso es bien importante, Dani, porque nosotros tenemos que hacerlo desde la casa. Es importante que la madre o el padre o la familia que lo cuida debe de informarse, o sea, debe de tener una buena guía para podernos informar y así explicárselo a nuestros niños de la mejor manera. Si te encuentras alguna anormalidad o algo extraño o sientes alguna irritación o picazón, inmediatamente informarlo. Si nosotros no sabemos acerca de ese problema, se debe de consultar. Nosotros, junto con el pediatra, el ginecólogo debe de llevar a la mano este tipo de tratamientos o este tipo de patologías en las niñas, sobre todo. Si tenemos algún flujo, alguna picazón, alguna irritación, Le se debe de... interrumpo porque es importante lo que acaba de decir. Normalmente las mamás llevamos solo al pediatra. ¿También se puede llevar a las niñas a la ginecóloga? Exacto, realmente nosotros deberíamos de estar en conjunto con la ginecóloga, con el pediatra, debería estar en conjunto para poder tratar cualquier situación o cualquier problema del área genital. Si no sabemos qué es lo que tienen nuestros hijos, entonces debemos de buscar ayuda con el ginecólogo. Yo siempre les digo, nosotros debemos de tener una primera consulta o un primer contacto con el ginecólogo, que es el mejor que nos puede explicar sobre cualquier situación. Es más, si nosotros no queremos tocar temas como son planificación familiar, que es tan difícil o que es tan difícil que la señorita se cuide su área genital, si nosotros vemos cambios en las niñas, que es muy común, la niña va bajando mucho de peso, de repente tenía sus menstruaciones normales y al final de un cierto tiempo ya no ve periodos menstruales, estamos ante algún problema de alimentación en nuestros hijos y nosotros no lo queremos ver. Nos queremos hacer como que no está pasando esa situación. Entonces, es bien importante que ustedes tengan una buena comunicación con su ginecólogo, con su médico, para explicarle todas esas situaciones. Es mejor que hablen con un experto o un especialista del tema a que lo vamos a encontrar con un amigo que no sabe absolutamente nada del tema o en internet que la información es muy vaga o realmente no es una buena información o no lo sacan de un buen sitio. Entonces, es bien importante que ustedes como mamás acérquense al ginecólogo, le expliquen la situación de sus hijos o de su hija y que lo consulten. Eso quita mucho tabú. ¿Por qué? Porque le quita la pena. Le quita la pena de que un médico le examine, sobre todo si es mujer, no hay ningún problema. Pero si le quita la pena a la chica, vamos pasando el tiempo, llega a sus controles y detectamos en forma temprana. ¿Por qué? Porque llegamos a los 50 años, a veces no sin examinarnos. Claro, doctora, y a veces ni siquiera nosotros sabemos de temas. Por ejemplo, un tabú acerca de nuestra área íntima es el flujo. A veces, y yo he escuchado, y a mí me lo dijeron también de chiquita, y yo lo he escuchado en muchísimas ocasiones, que si tu bloomer, si tu panty está manchada, es porque tú no tienes buen aseo, es porque sos sucia, porque etcétera, y seguimos como con eso. Hablemos del flujo, o sea, es totalmente normal, doctora, que Exacto. nosotros tengamos el flujo y que nuestra ropa interior se llegue a manchar por el pH, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que normalmente nosotros tenemos un pH súper ácido, ¿verdad? Que anda entre 3.4, 4, entonces es un pH ácido. ¿Y eso qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una descarga, que es el flujo normal que produce la vagina, porque es húmeda, tiene bacterias, tiene hongos, que es lo que nos hace el ambiente o el equilibrio en toda nuestra área genital. Entonces hay una pequeña mancha, una pequeña descarga que se queda en el bloomer blanquecina. Esto, y que a veces dicen, lo lavo y se quedó manchada, pero es porque es demasiado ácido. El pH, como es muy ácido, hace como que hasta quema el bloomer. Entonces va a depender del tipo de ropa interior que nosotros utilicemos. Una tela de algodón, pues puede quedar la mancha, pero rápidamente se quita. En cambio, una tela sintética queda la mancha y eso hace que queme el área. Y eso nos puede provocar también un poquito más de enfermedades, el tipo de ropa interior que nosotras utilizamos, especialmente porque es una área muy húmeda. Ahora, otro tema tabú, doctora, son las que ya somos mamás y que ya tal vez están más señoras, no se ven su parte genital.
no tocan su parte genital. Ojo, dejemos de lado el placer, estamos hablando como una autoexploración para revisar que todo esté muy bueno, es como el tema de las mamas. No se tocan, no exploran su cuerpo para saber si hay algo anormal, si tengo un color anormal. Un granito en la parte genital no es tan sencillo de venir y que usted lo va a reventar, porque pueden haber muchas enfermedades por eso o puede estar sucediendo algún problema. Lo mejor es que usted se autoexplore y consulte. Exactamente, y lo que acabas de decir es muy importante, porque a veces se ven un grano, se lo estallan y probablemente es algo maligno. Y a veces crece más. Exactamente, entonces realmente yo siempre les digo, porque cuando la paciente llega a cierta edad, 55, 60 años, ya no es sexualmente activa, ha terminado pues en una cirugía en la cual le han quitado su útero, entonces dice, ya no más me voy a examinar. Al contrario, es bien importante que los pacientes busquen ayuda aún después de su cirugía.